Tarek William Saab ha sido muchas cosas en la Venezuela de los últimos 25 años, pero sobre todo ha sido la encrucijada viviente entre la retórica de derechos humanos y la práctica de un poder que actúa como instrumento de persecución política. Abogado de formación y poeta aficionado, este hombre nacido en el Tigre, estado Anzoátegui, con una trayectoria que lo llevó desde los movimientos estudiantiles de izquierda hasta altos cargos del chavismo, fue varias veces presentado como un defensor de derechos humanos. Incluso fue defensor del pueblo en el 2017 y volvió al cargo este 2026. Esta historia oficial contrasta con lo que ocurría a su alrededor. Mientras hablaba de justicia y reparación, la fiscalía que dirigía se convertía, según críticos nacionales e internacionales, en una herramienta de criminalización de la disidencia, de persecución política y de protección del poder. La designación de Saab como defensor del pueblo, tras renunciar a la Fiscalía General de la República, donde estuvo casi 9 años, es tal vez la metáfora más clara de una contradicción. Un fiscal acusado de persecución, ahora encargado de proteger los derechos humanos. Desde que la Asamblea Nacional Constituyente, dominada por el chavismo, lo colocó al frente de la Fiscalía en 2017 en sustitución de una fiscal crítica del gobierno, Saab ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos por negar la existencia de presos políticos, llamándolos simplemente detenidos, justificar detenciones masivas tras protestas y actuar con una falta de independencia que convierte el Ministerio Público en un apéndice del Ejecutivo en lugar de un poder autónomo de justicia. Esa acusación de parcialidad no es retórica. Durante su gestión, miles de opositores, manifestantes y líderes políticos han enfrentado procesos penales que para muchos observadores eran más actos de represión que de justicia. Pero sí hay un terreno en el que Saab ha tratado de legitimar su gestión, o al menos de mantener una narrativa pública más o menos aceptable, es la lucha contra la corrupción. Ese combate, sin embargo, ha terminado casi siempre por exponerse como fragmentario, selectivo y a veces instrumental. Entre los casos más resonantes que marcó su gestión como fiscal se encuentra la investigación y detención de Tarek El Aissami. ¿Recuerdan ese nombre? Ex vicepresidente y ex ministro de Petróleo, vinculado a una enorme red de corrupción dentro de PDVSA, relacionada con la comercialización de crudo a través de mecanismos de criptomonedas. Esta operación, anunciada con gran despliegue mediático por Saab en 2024, se presentó como un intento por desenmascarar un entramado que saqueaba uno de los principales activos del Estado venezolano. Para los críticos, sin embargo, fue un ejemplo de cómo el combate anticorrupción puede servir a intereses internos del chavismo y a la purga de rivales, más que a la rendición de cuentas transparente. Un segundo caso emblemático fue el episodio en el cual la Fiscalía ordenó una serie de detenciones masivas. Más de 40 altos funcionarios empresarios, vinculados presuntamente a tramas de desfalco de recursos públicos y corrupción dentro del sector petrolero. Si bien el anuncio de esos operativos fue presentado como parte de una cruzada por recuperar activos saqueados, la falta de transparencia, las debilidades de la investigación y el contexto político hicieron que muchos analistas sospecharan que estas acciones estaban orientadas a consolidar lealtades internas que a desmantelar verdaderas redes de corrupción sistemática. Un tercer caso, igual de controversial, aunque de naturaleza distinta, fue el uso de la Fiscalía para emitir órdenes de captura y acusaciones de corrupción internacional contra figuras políticas opositoras, como la orden de aprehensión emitida contra Juan Guaidó por presuntos delitos de corrupción en España. Más allá de las acusaciones específicas, lo que expuso este episodio fue cómo el Poder Judicial, bajo la conducción de Saab, fue utilizado para criminalizar a adversarios políticos con herramientas globales, generando tensiones con sistemas judiciales de otros países y levantando serias dudas sobre el debido proceso y la independencia judicial. Estos tres casos ilustran no tanto una lucha hegemónica contra la corrupción, sino una administración de la justicia corroída por las lógicas del poder político.
Se persigue y exhibe a quienes conviene exhibir. Se silencia o minimiza los casos que involucran a allegados del poder y se utiliza el discurso anticorrupción para reforzar el aparato de control político. En paralelo, organismos internacionales como la ONU han insistido en que la Fiscalía bajo Saab ha sido responsable o cómplice de graves violaciones de derechos humanos, señalando detenciones arbitrarias, falta de independencia judicial y procesos selectivos más que imparciales. La narrativa oficial, por supuesto, es otra. Saab siempre ha defendido su gestión destacando cifras de condenas e imputaciones, aunque esas cifras nunca han sido capaces de disipar las acusaciones de persecución política o de demostrar una lucha real contra la corrupción que no sea oportunista. Sus defensores dentro del oficialismo han llegado a describirlo como un experto en derechos humanos. Incluso, mientras los grupos de defensa de derechos califican su nuevo nombramiento como una afrenta a las víctimas de abusos estatales. Y es precisamente ese choque de narrativas donde se inscribe su más reciente movimiento institucional. Tras presentar su renuncia como fiscal general en febrero de 2026, en un contexto marcado por la aprobación de una nueva ley de amnistía para presos políticos, la Asamblea Nacional Chavista lo designó de inmediato como defensor del pueblo encargado. En otras palabras, un hombre cuya gestión estuvo plagada de acusaciones de parcialidad y persecución, ahora se encuentra al frente de la institución encargada de proteger los derechos de los ciudadanos, justo en un momento en que Venezuela intenta dar un giro hacia la reconciliación política. Ese traslado estratégico de verdugo a defensor no es casual. Es un escenario en el que la ley de amnistía busca liberar a cientos de detenidos por motivos políticos desde 1996 hasta hoy y ofrecer un relato de pacificación nacional. Saab aparece como una piedra angular para condicionar cómo se aplicará esa ley, cómo se interpretarán los derechos humanos y quiénes realmente se consideran víctimas y quiénes victimarios. Su figura se vuelve para muchos la encarnación de la justicia venezolana contemporánea, un sistema judicial balanceado sobre políticas de poder, no sobre principios jurídicos, una narrativa pública de derechos humanos solapada con prácticas de control político y una transición estratégica que revela más cálculo que cambio. En definitiva, el legado de Tarek William Saab difícilmente será recordado por la defensa irrestricta de los derechos de los ciudadanos. Es más probable que su paso del cargo de fiscal general a defensor del pueblo sea visto como un síntoma del profundo desgaste institucional en Venezuela, un país donde las etiquetas de justicia y protección de derechos suelen enmascarar realidades de coerción, persecución y control político sistemático. La pregunta que queda es si esa misma figura será capaz de proteger realmente derechos que durante años pareció instrumentalizar. Y la respuesta, por ahora, sigue pendiente. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.